Te saludo con mucho gusto, muy buenos días. Y ¿Cómo te bueno, va, Carlos? Qué pues me gusto gustaría saludarte. conocer ahora sí que tu punto de vista, un proceso electoral que estuvo, pues, digamos, acaparado por el abstencionismo, acaparado sobre esta pregunta si ya perdió la independencia el Poder Judicial, se politizó la justicia en este país. ¿Cuál es tu opinión, Ale? Mira, Pablo, yo lo describiría más bien como la entrada a un nuevo régimen político, un nuevo régimen donde ya no existe la división de poderes, donde este equilibrio que habíamos vivido, bueno, malo, con todas las limitaciones que el Poder Judicial tenía, el equilibrio de poderes existía en aras de hacer que se cumpliera la Constitución y que el Ejecutivo no pudiera excederse en sus funciones. Y ese país básicamente se terminó. Del experimento que México lanzó ayer volviendo político a su poder judicial a través de pedirle a jueces, magistrados, ministros, pues que hicieran campaña, que compitieran electoralmente para lograr su posición, pues es quitarle todo el tecnicismo al trabajo de los jueces sin que el trabajo, digamos, o la estructura del Poder Judicial quede alterada en aras de realmente lograr que haya más justicia para los mexicanos. Nada de lo que sucedió ayer, Pablo, tiene que ver o va a mejorar el sistema de justicia para los mexicanos de a pie. Esto básicamente es un juego para los poderosos. Cuando hayan pleitos entre privados, pues dependerá quién tiene más influencias o más dinero. Cuando el pleito sea contra el Estado, simplemente nunca se les va a ganar porque los jueces pues, la mayoría tienen su filiación o su cercanía con Morena o le deben su puesto a Morena, y los que no estén en ese caso simplemente corren el riesgo de ser sancionados por el Tribunal de Disciplina. Es un régimen autoritario, es un régimen que va a funcionar distinto. Es mejor ya ni siquiera decir si va a ser mejor o peor, simplemente es importante estar claros que aquello que conocíamos como una república constitucional dejó de existir, Pablo. Ale, vaya, lo que comentas es bastante importante y por supuesto que preocupa, ¿no? Preocupa el futuro de nuestro país. ¿Qué papel deberían de jugar, digamos, ante este panorama judicial, Ale? ¿Deberían de jugar la sociedad civil, la academia, los mismos medios de comunicación ante este nuevo panorama judicial? Mira, la academia ha hecho lo que tenía que hacer, la oposición está una buena parte embebida dentro de Morena misma. La verdad es que los gritos del PAN, del PRI, han sido muy pobres, parte pues porque tienen poca credibilidad, parte porque ni siquiera están de acuerdo entre ellos, parte porque yo creo que no hay ni siquiera consensos internos, están más lamiendo sus heridas que realmente proponiendo o entendiendo dónde estamos parados. En el caso de la academia, me parece que la academia ha hecho un trabajo muy serio de análisis, de diagnóstico, pero a la academia no se le escucha, Pablo. Tenemos un régimen de gobierno que habla para sí mismo y que poco o nada tiene interés de saber qué es lo que opinan los analistas. Además, no hay mucho, o sea, la academia lo que te puede decir es lo que no funciona o lo que ha funcionado, pero un régimen donde se vota por los jueces pues es algo inédito, es algo que no existe en ningún lugar del mundo. No solo eso, que no tiene ningún sentido en términos de la función de un juez, porque uno puede elegir un presidente municipal, porque puedes, como votante, puedes castigarlo en la siguiente elección. Y puedes ir, y tú puedes saber si el presidente municipal está proveyendo servicios básicos, si se está robando el dinero, si está asignando bien el presupuesto del municipio. O sea, hay muchas maneras como el ciudadano puede medir el desempeño de un presidente municipal y por eso se le elige democráticamente. En el caso de un juez, las cosas no son así. Lo mismo juez, magistrado, ministro, no es, no es una autoridad con la que el ciudadano tenga interacción cotidiana.
uno llega a un juez solo en caso de tener un conflicto y de tener un conflicto que haya sido denunciado y que esta denuncia se haya integrado una carpeta que eventualmente te lleve a la judicialización del expediente. Para darte una idea de los números en México, que son dramáticos, 90% de los expedientes ni siquiera se denuncia el 90% de los delitos. Y de los delitos que se denuncian, solamente se judicializa alrededor del 40%. Sí. Entonces, y de los que ya se judicializan, la gran mayoría tampoco se resuelven. Entonces, efectivamente había problemas serios con el Poder Judicial, pero creo que la parte más importante es entender que no hay manera de que haya rendición de cuentas porque no hay interacción entre el Poder Judicial y el ciudadano. No hay interacción en la vida cotidiana y eso es lo que hace pues que necesites a técnicos que se hagan cargo del Poder Judicial. No es un trabajo de políticos que estén interactuando con la ciudadanía. Ale, también, por ejemplo, vemos bueno, que el abstencionismo es del 87%, alrededor del 87%, de acuerdo a las cifras que da el Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo interpretas, Ale, este abstencionismo en términos de legitimidad de este proceso de la elección judicial? Y además, incluso, digamos, los que no salen a votar están reclamando que esta abstención justamente no es digamos, es en rechazo, justamente, ¿no? No es una apatía ciudadana. Mira, lo primero que habría que decir con este abstencionismo, yo no sé si fuiste a votar, Pablo, pero No. yo fui por hacer el ejercicio periodístico y era un absoluto despropósito la elección. Fueron 9 boletas, unas con alrededor de 60 nombres, como era el caso de la Suprema Corte, otra que era la de jueces, por ejemplo, tenías juez en materia laboral, en materia administrativa, en materia civil, en materia penal, en materia familiar, en materia de adopción, pero además, pues de estos había distintas opciones, porque en algunos casos pues venían del Poder Legislativo, del Ejecutivo, del Judicial, o venían de estar en funciones, o venían como propuesta alterna de 2 poderes. O sea, la combinación era una cosa completamente absurda. ¿Yo por qué voy a decidir quién debe ser un juez en materia de adopción cuando yo ya no voy a tener hijos? ¿Yo por qué voy a decidir quién debe ser un juez en materia familiar cuando no tengo ya conflictos en materia familiar? Es decir, es absurdo poner a la ciudadanía en su conjunto a poder elegir a quién va a hacerse cargo o responsable de decisiones tan complejas. Por otro lado, la verdad es que la publicidad, el conocimiento sobre la elección era muy bajo, la complejidad de la elección era mayúscula, tenías tantos números que poner en una boleta que resultaba casi imposible para cualquier gente prepararse para esta elección. Entonces, ir a votar, que de nuevo yo lo hice básicamente por hacer el ejercicio periodístico, porque no solo no confío ni me hace sentido la elección en sí misma y la reforma judicial en contra de la cual, por supuesto, me manifiesto, sino tampoco estoy de acuerdo con la elección, tampoco creo en esta elección. Es una elección donde los ciudadanos montan la casilla, pero no cuentan los votos, los ciudadanos tenían que entregar las urnas completas sin siquiera poder dividir los votos. Es decir, por todos lados por donde lo vieras, era una elección que no tenía ningún sentido y la gente pues, estaba bastante clara sobre eso. Entonces esta baja participación lo que te demuestra es que ni entienden, ni les hace sentido, ni están involucrados en una decisión como esta. No es lo mismo elegir al Ejecutivo Federal, donde vas a poder ver, revisar y juzgar su acción cotidiana, que definir quién debe ser el Poder Judicial, los distintos miembros del Poder Judicial. Es realmente un ejercicio ridículo
que parte del pobre entendimiento que Morena tiene de la República y de los contrapesos, de una voracidad por el poder, donde ellos debieran saber de que ahorita están arriba, pero corren el riesgo de eventualmente estar abajo y sufrir las consecuencias de un poder como este. Durante muchos años, Morena y los seguidores de Andrés Manuel luchaban por los contrapesos y la transparencia, y una vez que llegaron al poder, básicamente se han dedicado a reventar todos estos esquemas. Y los costos los vamos a vivir los mexicanos, Pablo. Por esto que comenta Sale, pues se ven señales entonces muy claras de que esta elección judicial pues se diseñó a modo, ¿no? Se diseñó a modo de cierta forma manipulando para poder favorecer a los candidatos afines al gobierno. Es correcto, la selección de candidatos, por más que los intelectuales afines al poder quieran justificar y decir que había candidatos muy buenos y que esto era un ejercicio justo y equilibrado, no hay manera, Pablo, cuando uno revisa ni la lista de candidatos, ni la forma como se seleccionó a los candidatos, ni el tipo de campaña que pudieron hacer, no hay manera de interpretar esto como un ejercicio equilibrado, justo y verdaderamente democrático. Y menos cuando veas los resultados, vas a ver a una Lenia Batres que va a tener resultados altísimos, porque es la única ministra junto con Loreto Ortiz y la misma Esquivel que pudieron hacer algún tipo de campaña visible por el apoyo que tenían de toda la estructura partidista y de el manejo de medios. Entonces, es un ejercicio completamente desequilibrado y en absoluto de propósito, Pablo. Vamos a vivir las consecuencias. Creo que lo importante ahorita es para adelante, porque para que esto cambie, tendría que haber una nueva mayoría con 2/3 del Congreso que pudiera venir a hacer una reforma constitucional seria para construir un verdadero poder judicial, que no es lo que tenemos hoy. Y eso no se vislumbra en el corto plazo. Vamos a tener que estar atentos a los trabajos de los analistas, que hay mucho que se está escribiendo y que nos está poniendo sobre alerta sobre el tipo de país que vamos a tener en los próximos años, ya carente de poder judicial o de un poder judicial autónomo y equilibrado, Pablo. Yo creo que son días tristes para, pues más bien, un verdadero régimen por la República, y hay que estar atentos a esto nuevo que se está construyendo. Y por último, Ale, reapareció Andrés Manuel López Obrador, reapareció justamente votando en esta elección judicial, la reforma que él tanto impulsó, y pues se puede considerar que esta elección es una extensión de su proyecto. Efectivamente, él estará, pues se veía muy contento. No sabemos exactamente dónde está, dónde vive, porque se supone que vive en su rancho, pero tampoco estamos claros sobre si vive ahí o vive en otro lado. O sea, llegó a su rancho repentinamente. Él habla de la mejor presidenta del mundo, de un país extraordinario. Yo creo que él sigue en su borrachera de poder y está feliz, Pablo, porque él se propuso destruir todo el entramado institucional de la República, y la verdad es que si mides así su mandato, pues es un mandato exitoso. Andrés Manuel logró destruir la estructura de la República, logró destruir todos los contrapesos internos, los órganos autónomos, logró destruir finalmente al Poder Judicial que tanto le estorbó, y logró generar una especie de poder ejecutivo raquítico, además poniendo a su propia gente en el legislativo, generándole a su vez un contrapeso complejísimo a la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene poco margen de maniobra y requiere de amplias habilidades para poder lograr
sus objetivos. Tiene un legislativo que le juega en contra, seguramente va a tener un judicial que le juegue en contra, pero en este caso no por defender la Constitución, sino por defender los supuestos ideales de Morena o lo que ellos entienden como ideales de Morena, que normalmente son los intereses de determinados grupos, Pablo. Ale Cuyen, te agradezco muchísimo este análisis tan amplio y esta opinión sobre lo que sucedió el día de ayer en esta elección judicial. Gracias y que tengas un excelente día. Lamento que mi postura no sea muy optimista en este momento, Pablo. Creo que pues hay que esperar a ver qué se construye, pero efectivamente el panorama se ve bastante gris. Sí, por supuesto que se ve bastante gris. Muchísimas gracias, Alejandra. Un abrazo y gracias, un saludo.